hablemos de este tipo de captaciones. Entonces, la toma de fondo tiene una rejilla que se encuentra en la parte más baja del cierre. Miren cómo es, ¿sí? Por lo que el agua se verá forzada a pasar por ella. Aquí también tenemos un azud. Miren la diferencia con el otro proyecto. Este azud está elevado cierta altura, que vamos a calcular, de la rejilla para que el agua se vea forzada a pasar por la rejilla. Y en crecida así por todo el azud. Y ya ya vamos a ver las partes, ¿no? De este tipo de captaciones. La toma de fondo tiene como ventajas una construcción más sencilla, un bajo costo, poco mantenimiento. No hay restricción en el paso de crecidas, permite el paso de sedimento grueso. Esas son las ventajas. Desventajas: difícil acceso para la limpieza de la rejilla y galería. No hay restricciones de entrada de material fino. No es posible la regulación de un caudal. Tiende a taponarse con material flotante y vegetal. Esta captación se recomienda cuando no tenemos una gran cantidad de sedimento en el cauce. Condiciones de ubicación: se ubica en torrentes y ríos de montaña con pendientes longitudinales fuertes, entonces mayores al 5%, por lo tanto también velocidades altas. En cursos rectos de río, esa es la condición de ubicación. Poco material flotante, sólidos en suspensión. Miren esa condición. Si no, si hay mucho material flotante, no es la adecuada, ¿no? Sería la toma lateral, la que acabamos de estudiar. Características: no tiene restricción al flujo supercrítico, no tiene restricción a grandes variaciones del caudal. Veamos las partes entonces. Tenemos una rejilla. Esta zona de aquí es una reja que se coloca inclinada con los barrotes paralelos sobre la galería de captación. Esta es la galería de captación, prácticamente como un canal que se ubica abajo de la reja. El objetivo es evitar el ingreso de material sólido de gran tamaño a la galería. Entonces, miren, en la rejilla nosotros vamos a tener unos tamaños de barrotes mucho más pequeñitos, ¿no? Es diferente a lo que veíamos en la toma lateral. Aquí son barrotes delgaditos y muchos barrotes delgaditos. Entonces, hay ciertas recomendaciones del coeficiente de descarga para diferentes tipos de barrotes y las formas. Por ejemplo, estos que vemos aquí, la parte superior es la que estará en contacto con el flujo, ¿no? Para agua clara, que rara vez se va a encontrar, ¿no? Sin sedimentos. Y las que vemos abajo con transporte de sedimentos. Entonces, miren, lo óptimo es esta en forma de T. En algunos textos más antiguitos pueden encontrar que las mejores son estas rectangulares, pero bueno, como ya se han hecho más estudios, se ha avanzado en investigaciones de laboratorio experimentales, se ha llegado a concluir que estas son un poquito más eficientes que las rectangulares, ¿sí? Hay estudios también de las compuertas, perdón, de las circulares, ¿sí? De estas rejillas circulares. Entonces, son menos utilizadas. Les voy a poner un material en el aula virtual que es de la tesis de Patty Aro, que va a ser su profesora el siguiente semestre. Entonces, ella hace un análisis del tipo de rejilla para captaciones de fondo aquí en Ecuador. Tiene varios ejemplos, cuánto han durado, qué se ha instalado, ¿sí? Entonces, ella tiene en su tesis de doctorado ese análisis, que es interesante. El análisis de ella es de rejillas circulares. Ya, la galería recibe el agua de la rejilla. Esta galería debe garantizar una velocidad de arrastre del sedimento que ingresa por esta rejilla, ¿sí? Entonces, prácticamente vamos a diseñar un canal en esta zona. El azud cierra el cauce del río, cierra por completo y evacúa el caudal de exceso. Aquí en este tipo de diseños se considera el ancho del azud contemplando toda la rejilla incluso, ¿no? Todo el cierre del río. Ese es el ancho del azud. Ya veamos algunos criterios de diseño. La rejilla debe estar inclinada y los barrotes paralelos al flujo. El caudal derivado a la rejilla se calcula mediante la ecuación de un orificio. Se recomienda un ángulo de inclinación de la rejilla entre 5 y 35 grados. Pues miren, yo les decía que se considera de 5 a 35, pero yo no le encontré el valor para el ángulo más de 26 grados, ¿no? Tal vez en otras tablas sí se encuentre por la recomendación de diseño, pero yo encontré hasta 26 grados y es lo que les he compartido en el aula virtual también. Se recomienda una separación entre barrotes de 2 a 6 centímetros. Un valor muy utilizado es 5 centímetros. Otra recomendación indica que se puede tomar el valor de 65, perdón, de la curva granulométrica. Entonces, esto seguramente ustedes ya vieron en hidráulica fluvial, esto de la curva granulométrica, pero para que se acuerden, ¿no? Entonces, de 65, ¿no? Esta curva granulométrica es la curva peso que pasa en porcentaje versus el diámetro del sedimento. Peso pasante, diámetro del sedimento. Es una representación gráfica de los resultados obtenidos en un laboratorio cuando se analiza la estructura del sedimento desde el punto de vista del tamaño de las partículas que lo conforman. ¿Sí? Entonces, dn es el tamaño de sedimento tal que el n% del material es menor que él. Dice la recomendación de diseño 65%, de 65 sería ahí. Y así leo el tamaño de material y ese valor se recomienda.
Sí, miren. Ah, bueno, este es muy pequeñito, ¿no? Este es para un material muy pequeño. Pero aquí dice que se recomienda una separación entre barrotes. Miren, el espacio entre barrotes como el tamaño de 65 de la curva granulométrica. La rejilla puede estar a cualquier altura sobre el fondo del cauce, incluso puede ser cero. Eso por la facilidad en el mantenimiento, pero no es recomendable tampoco cero. ¿A qué altura se refiere esta altura? Miren, esta altura. La rejilla, este alto de aquí, ¿sí? Ahí tenemos un poco más, esta altura de aquí. A esa altura se refiere. Entonces, la rejilla puede estar a cualquier altura sobre el fondo del cauce, incluso cero, por facilidad en el mantenimiento. Una recomendación indica que la altura de la rejilla debe estar entre 20 y 50 centímetros para poder realizar mantenimiento manual. Otra recomendación, que la altura de la reja debe ser mayor o igual a 80 centímetros para evitar que sea cubierta por material grueso y proponer una compuerta de limpieza. Entonces, miren, la decisión de esto depende del análisis del transporte de sedimentos, qué tipo de obra tengamos aguas abajo de la captación también. ¿Sí? Entonces, hay muchos parámetros a tomar en cuenta. Si casi no hay material, se podría usar estas recomendaciones de 20 a 50 centímetros o menos, incluso si casi no hay material, que se deba hacer mantenimiento aguas arriba de la rejilla. Entonces, podría ser esa la recomendación, pero si hay material, ya podríamos tomar la otra, la del 80%. Para ríos de montaña, que tiene transporte de sedimentos, se recomienda que los barrotes de la rejilla tengan forma de viga rectangular o viga tipo T, lo que hablábamos. Estas son las más adecuadas. Tienen un mejor comportamiento estructural. Para determinar la longitud del barrote, se recomienda considerar un factor de obstrucción que dependerá de la forma del barrote. Entonces, para barrotes rectangulares o tipo T, un factor de obstrucción entre 1,15 y 1,20 mil. Y para barrotes circulares, un factor de obstrucción entre 3,04 y 4,04. Aquí mismo ya se puede ver la eficiencia del tipo de viga, ¿no? La T decíamos que se aprecia que es más eficiente. Miren, hay un factor de obstrucción menor a colocar circulares, ¿sí? Ya, bueno, esto seguimos luego. Primero vamos a analizar lo que estamos hablando de la rejilla. Entonces, igual que en captaciones laterales, vamos a ir haciendo un ejemplo para que se entienda mejor el diseño de este tipo de tomas. Vamos a tener un caudal de aprovechamiento o de diseño de 11,5 metros cúbicos por segundo. Les pongo a propósito este caudal porque habían unas recomendaciones de diseño antiguas de este tipo de captaciones que decían que el caudal no exceda los 10 metros cúbicos por segundo. Luego se verificó experimentalmente que sí se puede manejar esos valores más altos, ¿sí? Entonces, esto siempre se va estudiando, analizando, ¿no? Este tipo de captaciones. Nada está dicho todavía. Hay muchos experimentos que se deben hacer todavía en estas áreas. Eso les decía Patricia Aro, ella trabajó en analizar estas rejillas con vigas circulares. Entonces todavía hay mucho que aprender de eso, ¿no? Ya el caudal de crecida para nosotros será de 260 metros cúbicos por segundo. Vamos a trabajar con un ancho de río. Este sería también el ancho completo de la SUD, incluido la rejilla, ¿no? Un ancho de río igual a 17 metros. El dato de la pendiente del río, 5,5%. Y un coeficiente de Manning, les puse con minúscula. Un coeficiente de Manning igual a 0,03 del cauce, ¿no? Del río. Ya, entonces comencemos con la rejilla. Este diseño es más cortito, ¿no? Aquí tenemos, bueno, la parte del azul es similar a lo que ya hicimos. De ahí el diseño es la parte de la rejilla, luego la galería de captación es lo que deberíamos analizar. Entonces, para la rejilla tenemos que tomar valores de rejillas fabricadas, ¿no? De vigas tipo. Entonces, decíamos que es mejor la tipo T, entonces necesitamos seleccionar el tipo de rejilla. Vamos a elegir una viga T y por eso les puse también ese material. Aquí tenemos las vigas tipo T. Por ejemplo, esta de 30 por 3. Entonces, viga tipo T de 30 por 3. Esto en milímetros, ¿no? ¿Qué quiere decir 30 por 3? Ya. Aquí tenemos este valor, es el que nos interesa, este valor que le llaman aquí en la gráfica A, porque el agua estará en contacto con esta parte de la rejilla, este ancho, ¿no?
Entonces, miren, esto es 30 milímetros. Y bueno, también nos da ahí un dato del espesor y otros parámetros, ¿no? Pero para nosotros, el que nos interesa para el diseño es este A. Entonces, tenemos el ancho del barrote o de la viga en función de este valor. Vamos aquí, el ancho de barrote es 30 milímetros o 0,03 metros. Ya. En función de eso, ya podemos calcular el coeficiente de descarga. Entonces, en las mismas tablas podemos encontrar este valor del coeficiente μ, ¿sí? Según el tipo de viga que seleccionamos, ¿no? Mire, entonces nosotros tenemos este tipo T, está entre 0,62 y 0,65. Entonces podríamos poner ahí un 0,63, por ejemplo. Entonces, μ es igual a 0,63 y esto es el coeficiente de descarga. Les voy a ir poniendo de dónde saco todo esto, ¿ya? Coeficiente de descarga. De la tabla 1, ya. El tamaño del sedimento no tenemos aquí de dato, pero podemos trabajar con el tamaño de sedimento de la recomendación del criterio de diseño, que decía que se recomienda una separación entre 2 a 5 centímetros, un valor muy utilizado es 5. Entonces, con ese trabajé. Ya, entonces pongamos aquí el tamaño de sedimento. Es lo mismo que determinar la separación entre barrotes. Y le vamos a colocar de 0,05 metros. Sí, vamos a llamarle A. Ya. Necesitamos un valor de la distancia entre ejes de barrote para los cálculos. Distancia entre ejes de barrote. Le vamos a llamar D. ¿Cuál sería esta distancia? Entonces nosotros vamos a tener aquí muchas vigas tipo T, así, ¿no? Ya, entonces lo que conocemos es que este valor, con lo que seleccionamos la viga, es 0,03 metros. Y también con el tamaño del sedimento, este será 0,05 metros. Y la distancia que nos pide entre ejes de barrotes es así, este, esa distancia de aquí, que sería la suma, ¿no? Justo en el eje del barrote, entonces sería 0,08 metros. Voy a pasarle ya. D igual a 0,08 metros. Ya. Vamos a elegir también de entrada un ángulo de inclinación del barrote. Entonces, este ángulo beta, que se selecciona también de tablas. Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos seleccionar uno de los ángulos. Empecemos con este de 12 grados. Y en función de ese ángulo podemos tener este factor X que vamos a utilizar más adelante. Entonces, beta, pongamos igual a 12 grados. Esto también de la tabla, no me fijé qué número era. Tabla 3. Esta tabla 3 y en función de este valor encuentro X igual a 0,896, ¿verdad? Perdón, 896, ¿ya? Listo, entonces, nosotros tenemos les voy a hacer aquí un esquema pequeñito de cómo tendríamos nuestra galería, la rejilla, ¿sí? Y nuestro azul un poco más alto, ¿no? Entonces lo que veíamos es que el azul, al estar un poco más alto, va a forzar al agua que entre por la rejilla. Nuestro caudal hace algo así. Hasta este nivel del azul y de ahí es forzado a ingresar por la rejilla. Este sería nuestra superficie libre, ¿sí? Un valor que debemos determinar aquí es esta altura H, esta altura de aquí, que será la altura hasta donde subirá el azul, parte alta del azul, este H. Entonces nosotros aquí, el ángulo beta es este, les voy a dibujar ahí, el ángulo de inclinación de la rejilla es este beta, ¿sí?
Ya, entonces tenemos aquí, para que se entienda mejor, esta será la rejilla y este mesudo. ¿Sí? Ya, algunos criterios de diseño para este tipo de captaciones, les voy a poner aquí a un ladito. Unos valores mínimos recomendados para este tipo de rejillas, los mínimos. Entonces, esta rejilla es diferente a la que habíamos diseñado en toma lateral. Aquí vamos a tener muchísimos barrotes delgaditos, pero muchísimos. ¿Sí? Ya, entonces, un criterio, por ejemplo, es que este ancho B sea mínimo, este B, mínimo 70 centímetros. Y esta longitud L, que se llama L porque se le conoce como longitud del barrote, perdón, mínimo e igual a 40 centímetros. Sí, eso en cuanto a algunos criterios de diseño que podemos utilizar.